Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir juntos en un texto bien específico, el artículo 10 de la regla de la Orden Franciscana Seglar. Tenemos un material de formación de la OFS Nuestra Señora de Itatí y el foco está en una idea central: cómo vivir siguiendo a Jesús pobre, humilde y crucificado, pero no aislados, sino en medio del mundo. Claro, en la vida cotidiana. Exacto. Nuestra tarea hoy es, intentar desentrañar qué significa realmente esta llamada en el día a día. Ajá. O sea, cómo se supone que la obediencia, la responsabilidad, la pobreza evangélica, la confesión de fe, cómo se viven esas cosas en la familia, en el trabajo, en la comunidad. Un desafío importante, sin duda. Sí, buscamos entender cómo estos principios espirituales, intentan integrarse en la rutina. Así que, empecemos a analizar esto. Dale. Un punto de partida que propone este artículo 10 es potente. Asociarse a la obediencia redentora de Jesús. O sea, tomar como modelo su manera de someter su voluntad al Padre, hasta el final, ¿no? Hasta la cruz. Y lo que resulta fascinante de entrada, según se desprende del texto, es que esta obediencia no se pinta como una sumisión pasiva, ¿viste? O resignada. Claro. Al contrario, la obediencia de Cristo se describe como un acto libre, consciente y profundamente amoroso. No fue solo el evento final, sino algo tejido en su vida diaria, sus enseñanzas. Y sí, culminó en la cruz. Entiendo. Para el seglar franciscano, entonces, la propuesta no es anularse, sino encontrar un camino de libertad, de santidad, alineando el corazón con lo que percibe como voluntad divina. Tiene un potencial transformador enorme, personal y comunitario. Entonces, el primer gran giro acá es que esta obediencia no es debilidad, sino que el texto la presenta como una fortaleza activa, ¿verdad? Totalmente. No es solo aguantar, sino un querer activo, siguiendo ese ejemplo de Jesús. Y me llama la atención cómo el material intenta, bajar esto a tierra. Sí, es clave. Menciona ejemplos muy concretos, como en la familia, aceptar roles y responsabilidades con humildad por el bien común, inspirados en esa entrega. O en el trabajo, actuar con integridad, justicia, aunque no sea lo más fácil o lo que te dé aplausos inmediatos. Exacto. Esa es la clave. Se presenta como un acto de amor. Amor a Dios y a los demás. Al intentar poner la voluntad de Dios por encima de los propios deseos, el seglar, según esta visión, aprende a actuar superando el egoísmo. Claro. La obediencia se convierte en un vehículo de santidad, donde cada decisión, cada acto, es una oportunidad de fidelidad. El ejemplo del conflicto laboral que mencionan es muy claro, ¿no? Sí. Si alguien elige la transparencia, la justicia, cuando otros toman atajos para beneficio propio, eso es una manifestación práctica de esta obediencia entendida como amor activo y consciente. Entiendo. Y se insiste bastante en la coherencia, ¿no? Coherencia con la vocación seglar. Fundamental. Cumplir las obligaciones del propio estado de vida, familia, trabajo, comunidad, con integridad. No buscar solo los actos heroicos, sino esa constancia, afección en lo pequeño, en lo diario. Y esa coherencia, esa obediencia, es donde realmente se prueba, sobre todo en la dificultad. Claro. El artículo 10 lo dice explícitamente. Hay que confesar a Cristo incluso en persecuciones o adversidades. Es en esos momentos de rechazo o de incomprensión, o cuando hay que hacer sacrificios, donde la obediencia muestra su temple, digamos. Sí. El texto sugiere que los seglares pueden mirar a Jesús como modelo de fortaleza para perseverar, manteniendo la coherencia con los valores del Evangelio frente a desafíos personales, sociales o laborales. Esto, claro, plantea una pregunta importante sobre la resiliencia que requiere esta vivencia de fe. Es un listón alto, sí. El ejemplo que daban es fuerte. Alguien enfrentando presión social o laboral para ir contra sus principios. Exacto. La idea es que inspirarse en la obediencia de Jesús hasta la cruz le daría la fuerza para no ceder, para mantenerse coherente, confiando en esa guía divina. Ese es el ideal propuesto. Hablando de esa coherencia diaria y las obligaciones, eso nos lleva directo a cómo se traduce esta obediencia a los roles específicos. El artículo 10 insiste en cumplir fielmente las obligaciones propias de la condición de cada uno. Sí. Padres, hijos, trabajadores, miembros de la fraternidad. La coherencia es el hilo conductor ahí.
Cada estado de vida tiene responsabilidades concretas. Ujú. Vivir la obediencia desde esta óptica franciscana seglar es cumplirlas con integridad, con amor, con dedicación. Los ejemplos son muy terrenales, ¿no? Sí, sí. Padres cuidando y educando con paciencia, el trabajo profesional hecho con honestidad y justicia, la participación activa en la fraternidad, todo eso es parte del camino. Y aquí es donde me parece que el texto como que aprieta un poco porque subraya que esto aplica en todas las circunstancias, fáciles y difíciles. Totalmente. No hay escapatoria, digamos. Claro, la fidelidad no depende de la comodidad o del reconocimiento, sino de esa coherencia con Dios. Eso implica, sin rodeos, estar dispuesto a aceptar sacrificios. Totalmente. Y esto se presenta como una vía de lo que llaman santidad cotidiana. Me gusta ese concepto. Es una idea muy franciscana, ¿viste? Cumplir las obligaciones diarias, por más ordinarias que parezcan, las convierten en actos de servicio a Dios y al prójimo. Ajá. Vivir la vocación así transforma tareas como cuidar la casa, atender a un familiar enfermo o ser responsable en el trabajo en un testimonio vivo. Refleja valores como humildad, generosidad, misericordia. Es encontrar lo sagrado en medio de lo secular. Claro, pero en el mundo de hoy, con tantas distracciones, presiones, ¿cómo se logra esa integración práctica? ¿El texto menciona algo sobre la necesidad de discernimiento para aplicar esto hoy? Sí, es fundamental. Priorizar responsabilidades, adaptar la acción apostólica, quizás usando tecnología, mencionan, y mantener una coherencia ética fuerte, tanto en público como en privado. Aborda cómo navegar esas tensiones. Mira, más que dar fórmulas exactas, lo que el texto enfatiza es la necesidad constante de ese discernimiento personal y comunitario. Entiendo. ¿Reconoce la complejidad moderna? La clave que propone es mantenerse anclado en los principios evangélicos y franciscanos al tomar decisiones, buscando siempre la voluntad de Dios en medio de esas presiones. O sea, no es una receta. No, no es una receta, sino un llamado a una vigilancia y adaptación constantes, sin perder el norte ético y espiritual. La coherencia pública y privada es fundamental en esa visión. Entendido. Pasando a otro pilar fundamental que menciona el texto, el seguimiento de Cristo, pobre y crucificado. Temas centrales. La pobreza franciscana. A menudo se piensa solo en lo material, ¿no? Pero aquí se explica como algo más profundo, un desapego interior. Correcto. Es sobre todo una disposición del corazón. Un desapego interior de todo lo que pueda alejar de Dios o del servicio a los demás. Ajá. Este desapego permitiría, según la fuente, vivir con humildad, sencillez y una gran libertad interior. Libertad. Sí, libertad. Implica reconocer que los bienes, los talentos, vienen de Dios y deben usarse para el bien común. Ejemplos prácticos, simplificar conscientemente el estilo de vida, priorizar necesidades básicas sobre lujos, dedicar tiempo y recursos al servicio, especialmente a los más necesitados. ¿Y en el trabajo, por ejemplo? En el trabajo, podría ser no buscar el reconocimiento personal por encima de la justicia o del bien del equipo, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Entiendo. Y seguir a Cristo crucificado. Eso suena intenso. ¿Cómo lo aterriza el texto? No se refiere solo a grandes tragedias, supongo. No necesariamente. Se interpreta como la aceptación de las dificultades, los sufrimientos, las cruces de la vida cotidiana, viéndolas como oportunidades de crecimiento espiritual. ¿Oportunidades? Sí, la espiritualidad franciscana enseña que el sufrimiento, unido conscientemente al de Cristo, puede transformarse en instrumento de santificación y servicio. Es afrontar desafíos, una enfermedad, una pérdida, una injusticia laboral, con paciencia, fortaleza y fe. El texto sugiere, por ejemplo, ofrecer una enfermedad como entrega a Dios o enfrentar críticas injustas con humildad. ¡Wow! Al conectar esto, la pobreza, el desapego y la crucifixión, la aceptación del sufrimiento, vividas así, se ven como fuentes de libertad interior y entrega más plena. Todo esto desemboca, parece, en la necesidad de confesar la fe en la vida diaria, sobre todo cuando es difícil, ¿no? Exacto. Mantener principios éticos bajo presión, actuar con justicia y misericordia aunque sea impopular, ser coherente en la familia, son formas de esa confesión activa. Sí, la fe hecha acción visible. El ejemplo de negarse a participar en prácticas injustas en el trabajo es muy gráfico. Muy gráfico.
Y aquí, de nuevo, la fraternidad seglar emerge como crucial. El apoyo mutuo. Claro, se presenta como el espacio de apoyo, formación y acompañamiento para vivir estos aspectos tan demandantes de la pobreza y la cruz. Compartir experiencias, retos, orar juntos. Todo eso fortalece la unidad y anima a los miembros a mantener esa coherencia entre lo que creen y lo que hacen. No es un camino solitario. Ok, hemos visto la obediencia activa, cumplir deberes en todas circunstancias, la pobreza como desapego, aceptar la cruz diaria, confesar la fe con acciones. ¿Cómo encaja todo esto? ¿Cuál es la visión integrada que propone el artículo 10 para la vida del seglar franciscano? Bueno, la integración es la clave, como decías. Significa que cada acción diaria, por pequeña que sea, es una oportunidad de ser fiel a Dios y a los valores del Evangelio. La obediencia se vive cumpliendo responsabilidades y buscando la voluntad de Dios. La pobreza en el desapego efectivo y la generosidad concreta. La confesión de fe en la coherencia entre creer y hacer, actuando con valentía ante los retos. Un todo coherente. Exacto. El ejemplo del seglar que cuida a su familia con paciencia, comparte sus bienes y toma decisiones éticas en el trabajo, ilustra esa integración. No son compartimentos separados, sino una vida unificada por la fe. Entonces, la idea es que la pobreza, ese desapego, ayuda a obedecer mejor, como que te quita pesos de encima para poder seguir la voluntad de Dios con más libertad. Precisamente. El texto sugiere esa sinergia. Liberarse del egoísmo y del apego a lo material facilita el poder servir y obedecer con mayor libertad y generosidad. Entiendo. Y la confesión de fe, a su vez, no es solo una creencia interna, sino que guía la acción, la hace visible, práctica. Asegura que la espiritualidad conecte inseparablemente la vida interior con la acción concreta en todos los ámbitos: familia, trabajo, sociedad. Y esta vida integrada lógicamente tiene que salir hacia afuera, no puede quedarse en uno mismo. ¿Cómo se conecta con la misión, con el apostolado? Naturalmente. La obediencia a Cristo se extiende al servicio, al testimonio, a la evangelización en el propio entorno. Claro. La acción apostólica para ser auténticamente franciscana, según este enfoque, debe reflejar estos mismos valores: desapego, buscar el bien común, no el propio brillo; fidelidad al Evangelio, integridad, justicia y entrega generosa, tiempo, talentos, recursos. La misión como reflejo de la vida interior. Exacto. La misión es la manifestación concreta de esa obediencia y fe vividas. Y una vez más, la fraternidad es el soporte, coordinando proyectos, ofreciendo formación, acompañándose mutuamente en esa tarea. Para cerrar esa parte, el texto insiste en algo que ya ha salido: mantener la fe y la coherencia ética frente a los desafíos de la misión. Sí, es un recordatorio constante. Actuar con valentía, sí, pero también ver las dificultades y oposiciones como oportunidades de crecimiento y testimonio. No es un camino fácil el que dibuja, ¿eh? Para nada. Requiere compromiso y perseverancia. Exploración del artículo 10, diríamos que es una llamada muy profunda a los seglares franciscanos para vivir una fe integrada, Esa es la palabra. donde la obediencia a Dios, el seguimiento de Cristo pobre y entregado, y la confesión valiente de la fe no son ideas abstractas, sino la fibra misma de la vida diaria y de la misión en el mundo. Exacto. No es algo para los domingos, sino para el lunes a las 9 de la mañana en la oficina, o el martes a la noche en casa, ¿no? Totalmente. El desafío que resuena en todo el texto no es solo entender estos conceptos de obediencia, pobreza, confesión de fe. El verdadero reto es vivirlos coherentemente, constantemente. Día a día, día a día. Es una propuesta para transformar lo cotidiano, la familia, el trabajo, la comunidad, en un testimonio vivo del Evangelio. Un camino concreto de santidad y servicio, inspirado en Cristo y nutrido por el espíritu franciscano, en medio de las complejidades del mundo actual. Y esto nos deja pensando, quizás, más allá del contexto franciscano que hemos analizado hoy. Si este es un modelo de práctica espiritual tan integrada dentro de una regla específica, ¿cómo podrían las personas, sea cual sea su camino particular, encontrar maneras de alinear más consistentemente sus valores más profundos, sean cuales sean, con sus acciones y responsabilidades diarias? Es una buena pregunta. En un mundo que a menudo nos empuja a fragmentarnos, ¿no? Sí. Es una pregunta abierta para reflexionar. Sin duda. Una reflexión necesaria para todos, creo yo.